A Contramano. Siempre los blanqueos son llamativos por muchas razones, pero hace poco, a vos y a nosotros, nos habló Mariano Fusero, alguien que sabe un montón, nos gusta mucho su mirada sobre lo que es el blanqueo de capitales de narcotráfico. Entonces nos captó la atención. Ahora justo el gobierno de Milei está haciendo un gran blanqueo, o lo hizo hace poco, y nosotros lo que queremos es saber si se están tomando los recaudos como para que no se filtren por ahí los capitales del narcotráfico, en el caso de que les interese. Pero bueno, nosotros más que sospechas no tenemos nada, por eso vamos a hablar con una gran experta. Ella es Lucila Coria, es abogada y docente universitaria y miembro de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, donde también pertenece Mariano Fusero, y nos va a contar todo tipo de detalles, nos va a enseñar. ¿Cómo te va, Lucila? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Se están tomando para tus ojos de experta recaudos para que no se filtren? No solo no se están tomando recaudos, sino que, bueno, básicamente por ahí nos conviene arrancar explicando cómo funcionan estas leyes de sinceramiento fiscal o de blanqueo de activos, son sinónimos. Funciona de manera cíclica, como todas las medidas económicas en nuestro país. Cada vez que el Estado necesita dinero, necesita recursos a un periodo determinado de años, sanciona una ley de blanqueo con el objetivo de, obviamente, engordar un poquito las arcas del Estado. Lo que sucede con esta ley de blanqueo, que es a través de la cual se le ofrece a los contribuyentes la posibilidad de mostrarle al Estado, en principio por única vez, todos los bienes que tienen que no han sido puestos a la luz, ¿sí? de organismos como el ARCA hoy, Exafip. Entonces, en función de ello, siempre a cambio el Estado cobra una especie de alícuota, de multa o de impuesto, ¿sí? Para aquel contribuyente que tenía bienes que estaban escondidos o no solo bienes pensándolo en términos de bienes muebles o inmuebles, sino también de dinero en efectivo. ¿Qué sucede en particular con esta última ley de sinceramiento fiscal? Prevé en sus términos y en sus condiciones cuestiones que son muy auspiciosas, requisitos que son muy blandos, que permiten acceder en infinidad de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? El blanqueo fue sancionado por la ley 27743, establecida como un régimen, ¿sí?, de progresión. O sea, el 30 de septiembre podías blanquear $100.000 de manera gratuita. Si vos blanqueabas más de $100.000, si vos ponías en conocimiento del Estado los bienes que vos tenías, y estos bienes representaban más de $100.000, te cobraba una alícuota o una multa o un impuesto, va variando como el concepto, ¿no?, en función de los distintos regímenes de sinceramiento fiscal, a cambio de esta operación. Se prorrogó el 31 de octubre porque los resultados no fueron los esperados. Este régimen también establece que hasta el 31 de diciembre de este año se puede exactamente blanquear bienes quienes no llegan a la primera parte del régimen, blanquearlos a cambio de un 10% y así sucesivamente. En definitiva, se va a poder blanquear, acceder a este programa de sinceramiento fiscal hasta el 31 de marzo del 2025 con una alícuota del 15%. El decreto que reglamenta la ley del sinceramiento fiscal establece que no es necesario o no se te va a hacer ningún tipo de planteos a nivel penal, a nivel civil, a nivel penal cambiario. O sea, el Estado te está diciendo, mientras vos ingreses a las arcas del Estado, el dinero o todos los bienes que vos tengas ocultos, producto de actividades lícitas, o sea, es dinero no declarado de lo que estamos hablando, ¿no? Nada más.
Nosotros no vamos a preguntar el origen de esos bienes. El Estado no indaga con relación al origen de esos bienes, da poco lugar a entender que estos bienes que el contribuyente está blanqueando puedan ser necesariamente de actividades ilícitas, Lo primero ¿sí? que pensé es eso, o sea, si vos no lo indagás, esa pura declaración, esto, si es lícito o no es lícito el origen del dinero. Claro, esta es la diferencia esencial que tiene este régimen de sinceramiento fiscal con relación a los otros sinceramientos que ha tenido la Argentina. Como que el límite está bastante corrido. El Estado está diciendo, a través del decreto reglamentario, que no te van a preguntar con relación no solo al origen de los bienes que vos estés blanqueando, sino que además tampoco van a existir consecuencias a nivel civil ni impositivo. Es decir, vos traes todo el dinero que el Estado necesita a través de este programa de sinceramiento fiscal, que yo no te voy a investigar. Este es el principal mensaje que se baja a través del decreto reglamentario. No van a existir consecuencias a nivel penal cambiario. El régimen penal cambiario es el que establece las condiciones de acceso de divisas, de dólares, al mercado único de libre comercio. Pero tampoco a nivel de lo que es la ley 22415. ¿Cuál es la ley 22415? Es la que sanciona el régimen penal aduanero. Entonces, que prevé dentro de sus tipos penales, dentro de sus normas, todo lo que es el contrabando de estupefacientes en particular. Entonces, el Estado no tendría derecho a preguntarte siquiera si este dinero en particular que vos estás blanqueando fue de una actividad ilícita como podría ser el narcotráfico. No obstante, hay dos cuestiones que resultan por lo menos llamativas también en este decreto que estábamos explicando recién, que es, primero, la posibilidad de blanquear criptomonedas. Criptomonedas es esta moneda virtual que opera en un mercado paralelo que está básicamente afincada en la confianza, la fiabilidad que le otorgan sus poseedores. Esta criptomoneda opera en lo que se llama una blockchain, que es un mercado monetario paralelo, en donde existe también la posibilidad de que se puedan contratar mixeres. Son programas que son ofrecidos como a modo de servicios para mezclar las determinadas rutas por las cuales navegan estas criptomonedas. Entonces, la principal consecuencia de la utilización de estos mixeres es que le imposibilita no solo al Estado, sino a cualquier persona que quiera investigar cuál es el real tenedor de los activos digitales, de ese dinero virtual. Por lo tanto, además de que vos podés blanquear el dinero en efectivo, este dinero que vos tenés en el colchón, también podés blanquear este tipo de monedas resguardándote en forma absoluta tu anonimato. O sea, Entonces, no necesitas ni siquiera un testaferro, no te tenés que tomar el trabajo. absolutamente. No existe ni siquiera esta necesidad. Y Entonces, en estos términos, en estas condiciones, obviamente. voy a aprovecharte en lo que Sí. eh, me deslumbras y me enseñás, pero también en cuanto a dinero mal habido por coimas, qué sé yo, también es un peligro esto. Pero bueno, no es para hablarlo contigo, pero es un peligro en muchos aspectos. Sí, más que nada, bueno, gracias por los halagos. Bueno, más allá de que nosotros estemos hablando de las condiciones, de los pocos requisitos y de las condiciones favorables para poder blanquear cualquier tipo de bienes, lo cierto es también la falta de control. No nos olvidemos que esta ley está dada en un contexto total de desregulación. Entonces, eso no es un dato menor. Desregulación no solamente en términos de control, cuando nosotros estamos obligados internacionalmente a respetar eh, las normas que indican la investigación del lavado de dinero, pero como contracara de eso tenemos
absolutamente actividades que se encuentran desreguladas, como podrían resultar ser la de los casinos. Esta norma que habla del sinceramiento fiscal fue uno de los ítems incluidos dentro de lo que es la ley Bases, o de lo que fue la ley Bases, que además permitía, o lo que se proponía finalmente, era la regulación de los casinos, que por la propia naturaleza de la actividad, son grandes usinas que permiten también la inserción de fondos espurios en el mercado comercial, ¿sí? En el libre comercio. Como también pueden resultar, por ejemplo, aquellas cadenas hoteleras. No es anecdótico tal vez el dato de que en los lugares en donde existen, en los lugares, en los paraísos fiscales, existen hoteles de 6 estrellas y casinos. ¿Por qué? Por la propia actividad. Los hoteles, que son hoteles majestuosos, con grandes servicios y demás, ofrecidos a precios económicos, en definitiva, tampoco tienen como la tarea primigenia de ejercer el comercio hotelero, sino de insertar este dinero de origen espurio, ¿sí?, en el mercado legal, dándole esta apariencia de bienes lícitos. Entonces, todo esto hace como un gran caldo de cultivo para que entre la falta de control y lo pernicioso que es el sistema de blanqueo, hacen como un caldo de cultivo para que estén dadas las condiciones para que se puedan blanquear dineros provenientes de actividades ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico. Otras cuestiones que también hacen a distintas maneras de lo que es el lavado de activos es en cuanto a el financiamiento de las campañas políticas. Es un gran lugar, si bien existe en nuestro país lo que es la ley de financiamiento de campañas políticas, que es la que establece cómo se tienen que financiar los partidos políticos, los requisitos y demás, el control cuando llega tarde. Y el financiamiento, en términos genéricos, tampoco tenemos que ubicarlo en esta imagen que tenemos tristemente muy asociada a los argentinos, que es la de una persona llegando con bolsos de dinero a una unidad básica. El financiamiento de las campañas políticas, que es como otra gran arista de donde empiezan a colarse estos bienes de origen ilícito, en particular el narcotráfico, que es lo que estamos hablando ahora, tiene mucho que ver también con, por ejemplo, el alquiler de lo que son carteles en la vía pública, estadios, sin intermediación de los partidos, pero para la utilización de los partidos políticos. Entonces, como mencionábamos recién, el régimen parecería ser algo más que auspicioso, y ya el temor no es solamente en dónde se va colando estos bienes de origen espurio, no ya en lo que es el mercado o la actividad comercial ilícita, sino también dentro de lo que son las estructuras del Estado. Esta es la gran peligrosidad. Esto lo voy a decir yo, suena que se cierra el círculo, ¿no? Porque lo cierto es que no hay mejor manera de lograr después un blanqueo generoso a posteriori si aquel al que le puse dinero ganó, ¿verdad? Pero bueno, es un pensamiento en voz alta. Continúe, querida Lucila. Claro. Bueno, en estos términos también otra de las cuestiones que se está planteando también en distintos ámbitos, más que nada en los ámbitos del derecho, es que por las condiciones dadas de flexibilidad, los pocos requisitos, pocos efectos que surtiría en cuanto a la investigación penal, lo que se está discutiendo o la duda mayor que genera es si esta herramienta, esta ley de sinceramiento fiscal, representa una carta de impunidad, una condición que facilite la impunidad, o realmente representa un beneficio para aquellas personas que, producto de su actividad lícita, desean blanquearle bienes al Estado. Al ARCA hoy es AFIP, que es nuestro organismo recaudador. Y además, como un dato no menor, nosotros vimos, o como explicábamos al principio de la charla, esta cuestión de que
el régimen de sinceramiento fiscal estaba establecido a través de distintas etapas. Primero fue septiembre, después se prorrogó hasta octubre, después la segunda fase que se extiende hasta el diciembre del 2024 y la última fase hasta marzo del 2025. Cumplida la primera fase, que estaba prevista hasta el 30 de septiembre, se produjo una prórroga ese mismo día y extendió la primera fase hasta el 31 de octubre. ¿Qué es lo que evidenció? Si bien todavía no tenemos cifras oficiales, porque es un régimen, es un sinceramiento, un programa de sinceramiento que está en plena ejecución, lo cierto es que mínimamente lo que evidencia en la prórroga de la primera fase es el fracaso de régimen. En tu opinión, a ver, tiene un poquito de especulación esto, pero como vos sabés, la especulación de quien sabe tiene un poquito más de valor que la mía, ponele. Pero, ¿por qué fracasó? Si acá es obvio, o presumiblemente obvio, que está lleno de capitales de narcotráfico, esta oferta es recontra generosa, ¿por qué supones que está fracasando este llamado al ingreso de capitales? Mira, en principio, sí, lo primero que se me viene a la cabeza es, nosotros hace muy poco tiempo, con la ley 27260, tuvimos una ley de blanqueo que, si bien no era el régimen tan permisivo como esta, las cifras que arrojó tanto el Consejo Profesional de Ciencias Económicas como la Administración Federal de Ingresos Públicos, o IARCA, es que en ese momento se habían blanqueado 149.000 millones de dólares. Entonces, entiendo dentro de estas pautas que todo lo que se ha podido blanquear en ese momento entró dentro de este blanqueo. También entiendo que si me pongo también a pensar ya con mi mente de abogada, en un dicho que es muy cotidiano entre nosotros, que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Ok. Si nosotros empezamos a entender, claro, como un régimen absolutamente permisivo, que te dice vos vení blanquear, vos vení blanquear, vos vení blanquear, que yo después no te investigo, yo creo que en esto de que por ahí es tan beneficioso cuando efectivamente el origen es espurio, cuando efectivamente lo que yo estoy blanqueando no tiene que ver con mi consecuencia de un dinero no declarado con una actividad lícita, yo voy a desconfiar en cuanto a la bondad o la excesiva bondad del régimen. No, totalmente, sí, ha pasado en muchas moratorias en diferentes órdenes de la vida económica argentina eso. Blanqueame, Sí, blanqueame que trabajás, no te preocupes, y después agarran a todos los que confesaron que estaban trabajando de X cosa y les bajan la caña y les rompen la cabeza. Eso ha pasado varias veces. claro, claro. Perdón por los términos poco técnicos. No, 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 no te preocupes. Creo que ya más o menos por eso estamos, ¿eh? Bien, bien. Como para cerrar. Sabes un montón, la verdad, No, no sé, impresionante. sé un montón, lo intento. Soy muy curiosa, eso sí, muy curiosa. Me parece bárbaro. Una cosa que surgió para ir cerrando, ¿no? No tiene que ver con esto en particular, pero quería escuchar tu opinión sobre algo que me había instalado como duda Mariano Fusero. Él cuando me hablaba de los hoteles, en su momento del financiamiento de las campañas políticas y de cómo ahí se filtraban los capitales de narcotráfico, se me ocurrió que quizás en los templos de fe, los evangélicos, pero cualquier templo, estoy pensando en los evangélicos porque son muy grandes nada más, pero dudo que sean ellos nada más, también en las donaciones debe de haber un filtro importante de capitales. ¿Ustedes manejan esa noción, por lo menos? Sí, no sé si la comparativa, por ejemplo, entre lo que son las estructuras hoteleras o las estructuras de los casinos, sí también guardan como común denominador, escapan el control del Estado. Son actividades absolutamente poco controladas. Los casinos, bueno, las entidades de fe,
en cualquiera de sus expresiones, tienen poco control por parte del Estado en cuanto a la administración de sus bienes. Pero bueno, también volvemos como al mismo meollo de la cuestión de que estamos también en el marco de un proceso de absoluta desregulación. No es solamente a estas entidades que no se les va a controlar la ejecución de su presupuesto, sino también tenemos, por ejemplo, la discrecionalidad de determinados organismos del Estado para el manejo propio de su presupuesto. Entonces no me resulta llamativo que empiecen a filtrarse también bienes de origen espurio en ese tipo de entidades. No, y aparte, primero que estamos pensando en voz alta, no estamos pudiendo concluir nada, porque lo cierto es que no tenemos pruebas, pero sí me parece que tenemos pruebas para sustentar una sospecha, porque hay veces que esos templos ocupan manzanas enteras, o sea, son especialmente majestuosos, así que bueno, suena a una expresión parecida a la de los hoteles 6 estrellas a los que hacías referencia antes vos, ¿no? Sí, sí. Y me acabas de generar una gran duda como para ir a trabajar mi curiosidad y ver cómo se controla, cómo se filtran, quiénes manejan, quiénes son los aportantes, como es una gran punta para empezar a investigar también. No dejes de tenernos al tanto de lo que vayas sabiendo, que nos interesa un montón. Bueno, querida Lucila, ha sido realmente un placer aprender contigo lo que nos has contado. Si querés cerrar esta charla con algo cortito, hazlo. Si no, esperamos ansiosos la próxima. Yo siempre pienso en esto, que es un pensamiento absolutamente personal. La cuestión impositiva parece a veces muy abstracta, pero siempre se tiene que medir en términos de que con estos impuestos nosotros los podemos traducir en cuestiones tal vez menos abstractas, como el financiamiento de la facultad, muchas veces en un hospital. No siempre pensar que los impuestos y que las leyes de sinceramiento fiscal no pertenecen a un grupo reducido de grandes contribuyentes, sino que también implica una situación de desigualdad absoluta para aquellos que somos pequeños contribuyentes, ciudadanos de a pie, o que pagamos impuestos tal vez a través de los bienes de consumo cotidiano, ¿no? En esos términos también se establece una absoluta desigualdad al poder establecer mayores beneficios a aquellos que representan una porción mayor de deuda en relación al Estado a través del ingreso de sus bienes, que en función de aquellos que estamos tal vez contribuyendo a través del impuesto al valor agregado. Clarísimo, o sea, ellos pueden blanquear y evadir impuestos y nosotros tenemos que pagar siempre. Muy claro y estoy completamente de acuerdo. Bueno, ha sido un gusto para mí, y bueno, gracias por todo, Simón. Pero por favor, y charlaremos si tenés ganas muchas veces más. Te mando un abrazo. Bueno, dale. A contramano. A contramano. La gente sigue